Muy buenas tardes a todos los especialistas, directores y docentes que nos acompañan en esta oportunidad de UGEL Yauyos. El día de hoy vamos a desarrollar la temática de la importancia del enfoque STEAM en el sector educativo. Para tal efecto, voy a mandarles en estos momentos el enlace de la asistencia por el chat de la plataforma. ¿Ok? Voy a proceder a compartir mi pantalla para que todos puedan observar cómo hago el registro de la asistencia. Ok, aquí les he mandado un enlace que dice asistencia. Ok, voy a fijarlo, voy a ingresar a ese enlace. Y cuando se abre el enlace, van a tener ustedes este formulario de Google. Aquí fíjense donde indica fecha y temática. Deben marcar la del día de hoy, 16 de julio del 2024. Estamos con la región de Lima, provincias, la UGEL 13, Yauyos. Desarrollo de habilidades del futuro con el enfoque STEAM. ¿Okay? Donde indica nombres y apellidos, deben escribir sus nombres y apellidos, tal y como figura. Donde indica número de celular, fíjense que no lleva espacios, ni principio, ni final, ni intermedio, son puros números. Donde indica correo electrónico, está escrito en minúsculas, tampoco lleva espacios ni caracteres especiales más que el arroba y el puntito. Donde indica código modular, ahí va el código modular de su institución educativa. Si no tienen institución educativa, no hay problema, pueden dejarlo en blanco. Donde indica situación laboral, aquí eligen su situación laboral si son nombrados, contratados, CAS, locación de servicios o cualquier otro. Donde indica cargo laboral, deben elegir el cargo laboral que ocupan, ya sea si son docentes de primaria o secundaria, si son SIS, PIP, director o especialistas, ya sean del UGEL, DRE o minero. Si el cargo laboral no está en la relación, pueden marcar otros y escribir el cargo laboral que les corresponde. Donde indica tipo de documento, si son peruanos, marcar DNI, si son extranjeros, marcar carnet de extranjería. A continuación dan clic en siguiente, terminan de llenar el formulario hasta localizar el botoncito de enviar. Cuando presionen enviar, su asistencia queda registrada correctamente. ¿Ok? Muy bien. A continuación, ya les voy a presentar la temática del día de hoy. Esperen un segundo. Ok, aquí lo tenemos. Desarrolla las habilidades del futuro con el enfoque STEAM. El propósito del día de hoy es lograr entender la importancia del enfoque STEAM en la educación para el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Tenemos una primera parte de introducción, ¿ya? Y aquí tenemos la pregunta de ¿qué es STEAM? Debemos entender que durante el siglo XXI ha aparecido la mayor revolución industrial juntamente con la tecnología, el cual ha cambiado muchas formas en las cuales las personas realizan sus labores, ¿no? Realizan su trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, si uno desea comunicarse, ahora tiene plataformas como WhatsApp, Facebook y otros para poder enviar un mensaje de un lugar en el planeta hacia otro lugar del planeta. Cambia la forma en la cual nos comunicamos, cambia la forma en la cual operamos con la tecnología, cambia la forma en la cual vivimos en este mundo. ¿Ok? Entonces, muchas de las personas dicen que el desarrollo es integral para lograr éxitos
dentro del país, para lograr éxitos personales, se deben combinar estas disciplinas, ¿no? Esto nos hace para afrontar los nuevos retos del siglo XXI. ¿Y cuáles son estas disciplinas? Primero tenemos la ciencia. ¿Ok? El término de ciencia ha sido originario de las universidades. Recuerden que más antes las universidades se dedicaban a desarrollar ciencia y ciencia es el conocimiento. ¿Ok? Antiguamente los filósofos manejaban esta ciencia, pero hoy en día ciencia es todo un apartado que se refiere a todo lo que se llega a conocer de este mundo. Todo lo que comprendemos de este mundo forma parte de la ciencia. Y ese conocimiento nos ha llevado a lograr grandes desarrollos dentro de una sociedad, dentro de un país. ¿Ok? Ahí vamos la ciencia. Luego tenemos la tecnología, ¿no? Que es todo lo que nos rodea actualmente. La tecnología nos facilita la vida dentro de nuestro entorno. ¿Ok? Luego tenemos la ingeniería, otra de las disciplinas que también es bastante interesante, ya que gracias a la ingeniería nosotros tenemos, por ejemplo, edificios, tenemos servicios, en fin. Luego tenemos la combinación del arte. Se decía que STEAM más antes no llevaba el arte, pero para estos últimos tiempos el arte es un factor bastante importante que representa nuestra percepción hacia lo que nos interesa. ¿Ok? Es ese gustito que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tú vas a comprar, ¿cómo compras algo? ¿Quieres algo más personalizado con tu forma de ser o quieres algo que cualquier persona pueda tener? Entonces ahí va el enfoque del arte. Y finalmente tenemos las matemáticas, ¿no? Que es la contrastación de todo lo que podamos medir. ¿Ok? Ahí nos ayudan las matemáticas a poder determinar si los resultados que obtenemos son beneficiosos o han causado daños o pérdidas. Eso nos ayudan las matemáticas. Entonces, en un plan de mejora continua, si ustedes van en vías de desarrollo, combinar estas disciplinas es un factor clave para el desarrollo y también para lograr mejora continua. ¿Okay? Vamos a analizar ya las disciplinas parte por parte, ¿okay? Para que quede bien entendido a qué se refiere cuando hablamos de STEAM. Entonces, en primer lugar, vemos que la S es un término que está escrito en inglés. ¿Ok? Esta S está escrito en inglés que dice science, ¿no? Science. ¿Ya? Es en inglés está. Si lo traducimos, es ciencia. Aquí hay un concepto que viene del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que nos dice que ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Entonces, resumiendo, ciencia es igual a conocimiento comprobado, ¿no? Hay veces nosotros llegamos a conocer algo y cuando tú puedes comprobar ese conocimiento, estás haciendo ciencia. ¿Ok? Ciencia es todo conocimiento, no solo se limita a jugar con fórmulas químicas, ¿no? O hacer experimentos. Ciencia forma parte de todo el conocimiento que tenemos. ¿Ok? Y gracias a este conocimiento, nosotros podemos deducir principios o leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Que hace que todos los objetos vayan hacia el centro de la Tierra, ¿no? Esto es ciencia, conocimiento. Algunos
tienen la dificultad de diferenciar entre ciencia y tecnología porque piensan que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, para que quede más claramente, vamos a hacer la diferenciación antes de pasar a tecnología. Y para entenderlo bien, necesitamos conocer este concepto, al que nos habla acerca de las 3 galaxias. ¿Ok? Este mapa que ustedes están viendo fue basado, ¿ya?, en base al pensamiento de Marshall M. McLuhan y Manuel Castells. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? Nos dice que la sociedad ha tenido 3 grandes momentos. ¿Ya? Toda la humanidad ha tenido esos 3 grandes momentos que han representado el cambio de todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Cómo se mueve absolutamente toda la humanidad. Entonces nos dice que en algún momento había una galaxia antes del tiempo. ¿A qué se refiere esto? A que las personas, para poder vivir en este planeta, realizaban labores, por ejemplo, agricultura, ganadería, ¿no? Y al momento de realizar estas labores, generalmente sufrían algunos cuantos problemas, ¿no? Ya sea que tengan cansancio corporal, represente demasiado esfuerzo, les sea dificultoso tal vez arar la tierra, ¿no? Les sea tal vez dificultoso tener el conocimiento de cómo sembrar, de cómo criar ganado, ¿no? Entonces, la forma de operar, si nos basamos en base al conocimiento, decíamos que eran trabajos en campo en las cuales el ser humano tenía contacto con la naturaleza, ¿no? De hecho, como quien dice, ¿no?, uno vivía para el momento, ¿no? En aquí el conocimiento era de forma empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos constantemente probaban cómo hacer las cosas y según la experiencia obtenida empezaban a transmitirlo de generación en generación formando una cultura. ¿Ok? El conocimiento se transmitía de forma oral. Esa era la forma de transmitir conocimiento. Entonces llega un momento dado en la historia cuando ya justamente ya estaba aproximándose la gran era industrial, ¿no?, en donde aparece la escritura, ¿no? Y aparece la escritura y ahora ya las personas pueden tener a su disposición, estoy hablando de todas las personas, porque más antes existían formas de escritura, ya que la manejaban en otras culturas, pero que no eran muy conocidas. Entonces, ¿quién ha implementado la escritura? Ya quien lo ha masificado, quien lo ha vuelto la herramienta útil definitiva, como quien dice, ¿no?, para que la humanidad logre el gran desarrollo, es Johannes Gensfried-Schur-Ladenson Gutenberg, también conocido como la Galaxia Gutenberg. ¿Okay? Ahí Gutenberg colocó los símbolos en una máquina de escribir, ¿no?, y comenzó a retratarlos en hojas de papel. Y esa era la forma más rápida de poder transcribir conocimiento basado en esos símbolos que colocaban. Podía hacer grandes cantidades de conocimiento y replicarlo de forma más rápida, porque más antes eran procesos manuales. ¿Ok? Y la escritura era más fácil de entenderse de esta forma. Entonces, con la llegada de la era industrial, ¿no?, muchos de los conocimientos de cómo operar con máquinas, cómo funcionan las máquinas, cómo darles un mantenimiento, qué hacer frente a un problema, toda esa información quedaba plasmada en libros, ¿no?, producto de esta galaxia Gutenberg, ¿no? Y ahí todos han empezado a transformar la forma en la cual transmiten el conocimiento. Por eso aquí tenemos una premisa que nos habla acerca del conocimiento se transforma. Ahora ya no se transmite de forma oral,
Ahora el conocimiento queda plasmado en libros, textos, revistas y periódicos. El conocimiento queda plasmado en una hoja de papel, ¿no? Cualquier otra persona puede leer y obtener ese conocimiento. Y es más, desde que se implementa la galaxia Gutenberg, ¿no? Nace la ley del académico. Aquella persona que manejaba más conocimiento era la que tenía asegurado el futuro en esta galaxia, ¿no? Aquellos que dominaban el conocimiento, por eso decían que el conocimiento era el poder, ¿no? El que conoce podía implementar su industria, podía hacer sus fábricas, ¿no? A diferencia de que aquel que no conoce. Y es también en esta época donde se implementa las escuelas, las primeras escuelas, pero las primeras escuelas lo han implementado con un propósito de formar personas que sean capaces de operar máquinas. Así nacen las primeras escuelas. No les interesaba personas que andaran rebelándose. Solo les interesaban personas que lograban aprender lo que dice el libro y que tenían una disciplina absoluta y que no contrastaban nada. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo te digo de que bajes una palanca, tú debes ir y debes bajar la palanca. No tienes por qué estar cuestionándote por qué debes bajar la palanca. Entonces las primeras escuelas con esta ideología se forman, ¿no? Para crear una especie de obreros que deberían seguir las órdenes, que no deben hablar mientras no se les pida, que deben seguir siempre instrucciones y que todo tiene que ser al pie de la letra. ¿Ok? Durante varios años, la ley del académico, ¿ya? En esta galaxia tuvo bastante poder. Aquel que lograba mejor manejo del conocimiento era el que tenía la lasta, ¿no? La batuta, como quien dice, tenía éxito en esta realidad. Entonces llegan cerca los años 2000, ¿no? Cuando ya estamos por los años 2000, una tecnología, ya que muchos la verdad no lo creían que fuera posible, comienza a tomar posición en todo el mundo. ¿Qué tecnología es la que les estoy hablando? El famoso Internet. Comienza a aparecer el Internet y se posiciona en todo el mundo. Las personas comenzaban a interactuar en Internet. Más antes esto solo era académico, las universidades lo utilizaban para intercambiar conocimientos. Era un hecho de negociar conocimientos. ¿Tú qué conocimiento me das? Yo te doy este conocimiento, en fin. Habían algunas aplicaciones que eran parecido a las redes sociales que teníamos, pero solo lo conocían las personas académicas. Personas normales desconocían de cómo utilizar estas herramientas. Es más, para una persona normal se le hacía muy difícil adquirir una computadora para tener acceso al Internet. Y es más, adquirir Internet también era bastante complicado. Y es así que cuando ya cerca de los años 2000, ya implementan ya el Internet para hogares, ¿no? Internet para casas, porque la mayoría de personas ya tenían su computadora en su casa, se había convertido, como quien dice, ¿no? En una necesidad adquirir una computadora para lograr mejoras, para lograr hacer mejor tus trabajos, en fin, ¿no? Ayudaba bastante a las personas, ¿no? Sobre todo a los oficinistas, ¿no? Que trabajaban en las empresas e industrias. Entonces, aquí cuando ya se implementa el Internet, nacen una serie de tecnologías que han cambiado un factor bastante importante en la sociedad, que es la comunicación. Manuel Castells dijo de que si la comunicación se transforma, toda la sociedad cambia. Según sus afirmaciones, el poder
está en la capacidad de comunicarse. La capacidad de comunicación, ahí está el poder, según Manuel Castells. Y él, ¿por qué ha dicho eso? Porque sin tener experiencia, ¿no? Él ha estudiado sociología sin tener experiencia, comenzó a estudiar el comportamiento de las personas en sociedad. Se ha dado cuenta de que las personas empezaban a comunicarse a través de medios electrónicos porque les resultaba más sencillo. Es más complicado mandar una carta, que el cartero lleve tu carta, ¿no? Desde digamos, desde un punto en el mundo hasta otro punto del mundo para comunicarte. Es más sencillo mandar un correo electrónico, en la cual la comunicación es casi de inmediato. La otra persona obtiene la información casi de inmediato. Y como les facilitaba y les ahorraba tiempo en muchos de los sentidos, entonces las personas empezaban a utilizar esta tecnología del Internet para realizar sus actividades domésticas. Ya no solo era algo empresarial, comenzaba una era en donde las personas lo utilizaban para realizar diversos tipos de actividades. Enviarse correos electrónicos, navegar en páginas de gran cantidad de información, obtener respuestas, obtener conocimientos, realizar preparaciones por ellos mismos y también así comenzaban a aparecer las aplicaciones de inteligencia artificial también por ese entonces. Pero no eran muy conocidos. De hecho, en estas épocas yo solía jugar con chats que te identificabas, que podías hablar con ellos, contarles tus problemas. Eran chats psicólogos, ¿no? Que te daban solución, que les hacías preguntas, te retornaban respuestas. Ya había eso de lo que estamos hablando, como el ChatGPT, ¿no? Que igualito le haces consultas y te mostraban respuestas. Ya existía por esa época, pero no le daban mucha importancia, ¿no? Porque en esa época la realidad de ese entonces era que las personas debían obtener conocimiento, ¿no? Una persona bastante conocedora tenía mayor posibilidad del éxito y de hecho los sistemas de calificación no eran sistemas que te determinaban si tenías capacidades o competencias, era un sistema que determinaba cuánto tú conoces de una materia y cuanto más conocimiento eres capaz de manejar, significaba que tenías un mejor futuro, ¿no? Por eso eran los test, medían cantidad de conocimiento. No medían de si podías desarrollarlo o no, sino cuánto conocimiento lograbas obtener o cuánto conocimiento dominabas. Cuánto conocimiento podías procesar. Entonces, aquí ya desde los años 2000 cambia la cosa, ¿no? Y ahora las personas comienzan a realizar sus actividades, comienzan a aparecer estos pequeños aplicativos de chat, ¿no? Varias empresas se incursionan en este mundo de los chats, pero todavía no teníamos una infraestructura muy potente para soportar una gran cantidad de usuarios. Por lo tanto, estas empresas comenzaban, cuando mostraban tu producto, este producto como que les convencía, pero ya cuando empezaban a utilizarlo varias personas, como que se lenteaba, comenzaba a fallar y en fin, terminaban quebrando, ¿no? O sea, ya no se desarrollaba más porque ya las empresas que promocionaban, ¿no?, este tipo de herramientas o los aficionados que también los desarrollaban, no podían con la gran demanda que existían por estos años. Sin embargo, habían otros casos en donde sí llevaban éxito algunas de las buenas prácticas. Ahí también nace el Messenger, ¿no?, que era una herramienta de comunicación bastante potente, ¿no? Entonces, empieza a combinarse la tecnología, por una parte, por otra parte, la información que se manejaba dentro de este flujo tecnológico y por otra parte, la comunicación que se realizaba, el proceso comunicativo. Por eso lo llamábamos tecnologías de información y comunicación, las famosas TIC. Entonces, estas TIC determinaban, ¿no?, cómo una empresa puede tener éxito y llegar a más usuarios cuando se promociona a través de páginas web. Antes no se promocionaban a través de redes sociales, antes era la promoción de páginas web.
Cuando una persona quería algo, utilizaba un buscador para localizar página web. Y dentro de la página web, ahí anunciaban los productos, hacían una comparativa acerca de beneficios, desventajas y te daba toda la claridad al consumidor, ¿no? Así tú podías promocionar tu producto y llegar a más personas. Entonces la sociedad cambiaba eso y Manuel Castells lo llegó a descubrir cómo funcionaba y dijo de que el factor importante para que una empresa tenga éxito es cómo se comunica, porque la forma en la cual tú te comunicas te genera cierto sentimiento y también cierta necesidad. La forma en la cual tú recibes la información te va a generar este aspecto de necesitar un producto, de adquirirlo, ¿no? Entonces, por eso él fue una de las primeras personas que dijo de que los sociólogos y los psicólogos son las personas que más eficientemente hacen estudio de mercado. No sea porque van a encuestar, ¿no? Muchos piensan que es encuestar a las personas. No. En realidad, para hacer un verdadero estudio de mercado, la persona tiene que conocer cómo piensan las demás personas. Debe determinar cuál es su necesidad y así puede determinar si el producto va a tener éxito o no. Pero para conocer esto, generalmente hay veces nos basamos en encuestas, hay veces en entrevistas, ¿no? Hay veces recolectamos opiniones y en fin, es todo un trabajo que se realiza. Entonces, por ese entonces, las tecnologías de información y conocimiento todavía necesitaban de humanos. Y a partir del año 2023, ¿ya? Fíjate, después de 23 años, la inteligencia artificial empieza a cobrar renombre. ¿Por qué motivo? Porque empiezan a aparecer el hardware de nanotecnología. Las tarjetas gráficas se han potenciado tanto que pueden procesar información de miles y millones de datos al mismo tiempo para hacer representaciones en 4K. Y esta tecnología que ya apareció ha permitido que a esos antiguos motores que ya existían y aquellos que todavía seguían con ese espíritu de desarrollar, lograran construir los verdaderos motores de inteligencia artificial que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque la tecnología ahora ya tiene el soporte. Ya es soportado por computadoras con una gran capacidad de procesamiento, miles de millones de procesamientos lógicos. Y eso todavía no se habla aquí, ¿no? Pero si se han dado cuenta que para una persona necesita utilizar tecnología para poder reconocer, ¿no? Eso era hasta el siglo XXI, ¿no? Teníamos que aprender eso para tener éxito. Y ahora con la inteligencia artificial se nos abre un nuevo panorama. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, esa labor que tú haces de buscar los intereses en las personas, la inteligencia artificial lo realiza también. Pero la inteligencia artificial no se demora tanto como un ser humano. Te da una respuesta más rápida, ¿no? Una respuesta en cuestión de segundos o en cuestión de minutos. Ahí vamos a tener otra galaxia, ¿no? Todavía no está en este plano porque todavía no lo asientan bien, pero ya estamos entrando a esa nueva galaxia. Entonces tenemos que aquí ha cambiado toda la forma de realizar las cosas. Aparecen los aplicativos de compra por internet, las de gestiones, redes sociales, en fin, una gran cantidad de tecnologías, todo con la aplicación de las TIC. Y ahora todo esto se está transformando y está dependiendo menos de los seres humanos con la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, yo les he relatado ahí, ¿no?, los tres grandes sucesos que nos permiten ver cómo la humanidad ha ido desarrollando, cómo cambian las actividades que se realizan en todo este proceso. Por ejemplo, cuando llega el aire industrial, aquí han habido despidos de varias personas, ¿no? Recuerden que a un principio con los grandes campos, una persona tenía todo un enorme campo para poder cultivar sus alimentos.
Pero a través de las generaciones, esta persona ha tenido, digamos, 20 hijos. Ese terreno se ha dividido entre 20. Uno de sus hijos tal vez haya obtenido otros 20 hijos, el terreno se ha dividido entre 20. El hijo del hijo ha tenido otros 20 hijos y así se ha ido dividiendo el terreno hasta que muchas personas en las ciudades ya ni casa tienen. Comienzan a vivir de donde caigan, ¿no? En lugares alquilados, en lugares temporales. No tienen una casa fija para poder vivir. Hemos llegado ya a ese extremo, ya de ya no tener este terreno. Algunas personas en los campos sí tienen terreno y les son útiles. Puede que no tengan plata, pero cultivan su terreno y pueden vivir tranquilamente de lo que el terreno produce, ¿no? Comen sus alimentos, viven tranquilos, sin que nadie les moleste. Algunas personas. Pero otras personas que ya no tienen terreno, tienen que esforzarse para obtener dinero y poder comprar y sustentar sus gastos. Y eso pasaba en la era industrial. Varias de las personas ya comenzaban a trabajar en las fábricas, hicieron producción, pero cuando implementaron las máquinas que funcionan con motores, muchas de estas personas han sido despedidas y han perdido su trabajo. Y al no existir otro lugar en donde poder desempeñarse correctamente, han quedado desempleados o han quedado a la deriva. Tenían que buscar la forma de capacitarse en cosas que todavía no eran comunes. Cada vez la exigencia ha sido mayor. Por eso obtener el conocimiento era sagrado. Si yo tenía un conocimiento que me llevaba una ventaja ante otros, significaba que yo podía tener trabajo. En caso de la ley del hipervínculo, ya cambió todo el panorama, ¿no? Nos hemos acostumbrado a manejar esta teoría, pero en aquí aparecen nuevos puestos laborales, por ejemplo, ventas por internet, servicios de mensajería, qué sé yo, gestores de citas, compras por internet, ¿no? Entonces, hay un montón de servicios que han aparecido y personas que están trabajando en ellos, ¿no? Cambia. Cada vez que cambiamos el paradigma de comunicación, todo cambia. Y también los gustos de las personas cambian. En la era industrial todos utilizaban saco, ¿no? Y corbata. En la era de cuando llega la galaxia del internet, ya son todos informales. Nadie quiere verse igual a la otra persona. Es más, hasta los colores les han definido el sexo. Si eres, digamos, hombrecito, tiene que ser azul. Si eres mujercita, tiene que ser rosa. Hasta eso han definido. Y si tú ves en otra sociedad, no ves vestido al revés, te miran mal. ¿Por qué? Porque ya influenció ya. A eso se ha estandarizado a través del internet y todos manejan ese estándar. Si piensan que si vistes a un hombre de color rosado, lo estás convirtiendo en afeminado. ¿Te has dado cuenta cómo involucra la comunicación? Cambia la forma de pensar de las personas, ¿no? En cambio, si hacemos un realce histórico, antes los niños, por ejemplo, se vestían de rojo y las niñas de azul. ¿Por qué motivo? El rojo siempre ha representado poder y el color más cercano al rojo era el rosa, que recién estaba en preparación. Por eso los niños se vestían de rosa. ¿Y por qué las niñas se vestían de azul? Porque las niñas daban a luz a nuevas formas de vida y el azul siempre ha sido un símbolo celestial que indicaban que a través de ellas se produce la vida. Esa era la representación correcta de colores. Si ven los generales en la antigüedad, se visten de rojo. A todos les gusta el rojo y el rosado, los hombres. Y todas las mujeres son en base a azules y verdes. Pero con el cambio de las TIC, han empezado a haber críticas, sugerencias. La mayoría de personas ha apoyado el cambio de color. Y ahora a los hombres hay que vestirlos de azul y a las mujeres hay que vestirlos de rosa. Si cambias ese paradigma, es como si te estarías yendo contra la sociedad y no te miran tan bien. La comunicación ha cambiado y también ha hecho que cambie nuestra cultura, ¿no? Esos son los efectos que trae. Muy bien, entonces, ¿qué es tecnología? ¿Ok? Aquí tenemos cerebro, pico y una pala. Aquí tenemos un libro y un bolígrafo. Aquí tenemos un smartphone, ¿no?
Generalmente yo hago aquí un ejercicio con todos ustedes de mandarles un Menti, ¿no? Pero aquí por la plataforma del Meet, ahí lo vemos un poco complicado, ¿no? Trabajar eso. Yo generalmente lo trabajo mejor con el Microsoft Teams, ¿no? Así que esta parte del ejercicio nos vamos a saltar y lo voy a resumir en el resultado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un cerebro y un pico y una pala. ¿Por qué? En el galaxia antes del tiempo, ¿cómo eran los seres humanos? Habitaban los campos y utilizaban la agricultura como una actividad básica para poder sobrevivir. No todos los días iban a cazar, pero sí en una fecha del año hacían agricultura y obtenían suministros suficientes para mantenerse por lo menos en todo el año. ¿Ok? Entonces, para poder realizar mejor su mantenimiento, la mantención del ser humano, utilizaban herramientas. Estas herramientas eran picos y palas. Han nacido del ingenio de las personas para poder hacer mejor la cultivación de los alimentos. Tenemos que en este mundo, ¿ya?, donde la vida se basaba en estas actividades de agricultura y ganadería, las herramientas físicas eran lo más importante. Las personas compraban estas herramientas que eran bastante útiles y utilizaban su ingenio para construir más y más herramientas, ¿no? Herramientas que les permitían hacer mejor su trabajo, eran más cotizadas y también eran más caras. Así es como se manejaba ese mundo. Pero con la llegada de la galaxia Gutenberg y la ley del académico, nacen los libros escritos y nacen otro tipo de herramientas. Estas herramientas ya no son de forma física, sino también son llamadas herramientas intelectuales. Son herramientas que utilizan medios físicos, pero que llevan conocimiento dentro de ellas. Estas herramientas podrían ser organizadores visuales, mapas conceptuales, en fin, lo que conocen para poder trabajar. ¿Ok? Y ya cuando llega la era del Internet, ¿no?, el año 2000, cuando el Internet ya se planta y las personas comienzan a cambiar al momento de realizar sus actividades, utilizan el Internet, se implementan las herramientas digitales. Y ahí teníamos como principal gestor de las herramientas digitales las computadoras grandes, y actualmente tenemos computadoras más pequeñas como este smartphone. También es una computadora. Hay computadoras del tamaño de un dedo también, que son los famosos IoT. Entonces, ¿qué es tecnología? ¿No? Tecnología es un conjunto de conocimientos propios de una técnica. Pero vamos a desglosarlo mejor para que se les quede bien grabado. Tecnología viene de la palabra técnica y logía. Guía, que es estudiar, y técnica, que representa la forma de hacer las cosas. ¿Okay? Esa es una técnica. Por ejemplo, el panadero, para que el pan salga bien crocante, tiene una técnica. Pero si quiere que este pan salga esponjoso, manda otra técnica. Una técnica es la forma en la cual va a hacer las cosas para lograr su resultado. ¿Ok? Cuando nos hace falta el conocimiento de cómo hacer las cosas, se dice que no tenemos una técnica. ¿Ok? Entonces, hay que diferenciar esto. Ciencia es solo el conocimiento que puedes utilizar para interpretar cómo funcionan las cosas en este mundo. En cambio, tecnología se basa en cómo hacer las cosas. Con este conocimiento que has obtenido, tú empiezas a ver cómo puedo hacer las cosas. Eso es la tecnología. Y para lograr mejores resultados, la tecnología siempre va acompañado de herramientas. Esa forma de realizar las cosas tiene acompañamiento de herramientas. Tenemos las herramientas físicas, tenemos las herramientas intelectuales y tenemos las herramientas digitales. Cualquier cosa que tú vas a querer hacer,
vas a necesitar de una herramienta. Por ejemplo, si quieres mostrar un video de reflexión a tus estudiantes, necesitas una herramienta digital que te permita crear este video, generar este video, compilar el video, ¿no? Necesitas de herramientas para poder hacer las cosas. Y depende cuál sea tu nivel de dominio, es decir, depende cómo sea tu forma de hacer las cosas, cuántos conocimientos tengas al momento de hacer las cosas, es que vas a tener el resultado. Si tú conoces bastante cómo hacer, significa que tienes buena técnica. Es más, si has logrado un bonito producto, puede que te digan a ti que hagas este video. ¿Por qué? Porque tienes una buena técnica. Conoces tantas formas de manejar con la herramienta que ya tienes una forma de operar que te lleva a un resultado rápido. Cada vez vas perfeccionando tu técnica. Primero te encuentras con el conocimiento. En base a este conocimiento tú determinas cómo hacer las cosas. Eso ya es la tecnología. ¿Ok? Para que quede bien claro. Ahora vamos a ver cómo es la ingeniería. ¿Okay? Ya hemos visto la tecnología, es la forma de hacer de las cosas, pero la ingeniería, ¿qué será? ¿No? La ingeniería, a diferencia de la tecnología, es buscar la eficiencia. Ese es el principal rasgo de la ingeniería, para que me entiendan. Según el diccionario de Oxford, nos dice que es arte y técnica de aplicar conocimientos científicos a la innovación, diseño, perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos de aplicación científica, ¿no? Hay veces no entendemos este concepto. Para que ustedes me entiendan, ingeniería es igual a eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Siempre andar en la búsqueda de la mejor forma de hacer las cosas. Debemos entender que si ya hemos logrado algo, siempre va a haber una mejor forma de poder hacerlas. Algunas personas dicen, ¿no? Si ya funciona, ¿para qué seguir esforzándonos? Si ya hemos conseguido, ¿para qué nos seguimos esforzando? Algunas personas piensan así. Estas personas no tienen esta capacidad de la ingeniería. Las personas que tienen la capacidad de ingeniería dicen, he obtenido este resultado y luego se ponen a reflexionar. ¿Qué puedo hacer para tener un mejor resultado? No se quedan ahí, siempre buscan hacer mejor las cosas. Y hay personas que sin darse cuenta siempre buscan hacer mejor las cosas. Y esas personas cuando lo comparan con un ingeniero dicen, yo he notado que puedo ser ingeniero, te van a decir. Porque lo que hace el ingeniero yo también lo puedo hacer. Porque la ingeniería es esa habilidad, ¿no? De hecho a esas personas solo le falta el título. Esas personas que siempre buscan hacer mejor las cosas, solo le falta el título. ¿Ok? Entonces, como la ingeniería es una práctica de siempre estar probando cómo hacer las cosas de una u otra forma hasta buscar una buena forma de realizarlas, se dice que un ingeniero siempre va a saber cómo funcionan las cosas. ¿Por qué motivo? Porque está probando constantemente y esta prueba les trae experiencia. Y gracias a esta experiencia siempre puede hacer las cosas. Siempre va a encontrar una forma de hacer cualquier cosa. Es la constante práctica. Ahora vamos a ver cómo es la aplicación del arte. ¿Okay? Ya hemos visto que la ingeniería es eficiencia, es buscar hacer lo mejor posible cada vez. Pero cuando hablamos del arte, ¿no? Antes no se pensaba en esta situación del arte porque recuerden que las antiguas personas se vestían de una sola forma, los carros eran de una sola forma, en fin, casi todo era estandarizado. Nace un momento dado en donde todas las personas, digamos, tienen su carro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las personas no se sienten tranquilas cuando ya todos tienen un carro, ¿no? Siempre como seres humanos hemos tenido esa inquietud, ¿no? De ser diferentes, de que nos diferencien del resto del mundo.
y han encontrado una respuesta en este término que se llama arte. ¿Ok? El arte es una forma en la cual tú percibes las cosas, ¿no? Y esta forma que percibes las cosas te genera sentimientos, ¿no? De hecho, cuando una persona va a comprar algo, en su gran mayoría no lo compra porque sea necesario. En su gran mayoría lo compra porque le genera un sentimiento. Algunas personas no controlan esta sensación de querer y terminan comprando todo, aunque no lo utilicen, ¿no? Porque les genera reacciones en su organismo. A veces dice, o lo he visto bonito y me lo he comprado, ¿no? Lo he utilizado una vez, lo he mostrado y después se encuentra guardado, ahí empolvándose, ¿no? La decisión de las personas es generalmente cómo lo ven, ¿no? Entonces, vamos a leer su concepto ya del diccionario de Oxford. Actividad en la que el ser humano recrea con finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. ¿Ok? Ahí están los recursos a través de la cual se expresa el arte. Como vemos que el arte juega con nuestro corazón, no juega con nuestra decisión, decimos hay veces palabras que a una persona lo hacen sentir bastante bien, ¿no? Y podemos lograr inspiración. Cuando una persona logra la inspiración, en paralelo desarrolla la motivación. ¿Qué quiere decir esto? Esa actitud para realizar las cosas. Por ejemplo, si a un estudiante tú le has dicho, qué buen trabajo has hecho, lo estás inspirando, ¿no? Con esas palabras estás jugando con su percepción del arte, ¿no? Comienzas con la inspiración y luego se motiva. Y esa motivación va a conllevar a que siga haciendo su trabajo o que mejore su forma de hacer las cosas. Lo vas a concentrar indirectamente en esto. ¿Por qué? Eso es porque has tenido una expresión artística, una forma de decir las cosas. Es muy distinto cuando te expresas sin arte, ¿no? Te expresas de forma seca. Hiciste bien las cosas, ¿no? De forma seca, sin esa expresión artística, ¿no? Sin ese destello. Entonces, va a sentir que no es suficientemente valorado su esfuerzo y es más, tal vez ya no quiera ni hacer, ¿no? Más su trabajo. Entonces, todo este juego de variedades en la cual nos expresamos, observamos, percibimos, ¿no? Es un rol bastante dinámico que debe existir para lograr las cosas. Cuando las personas logran su inspiración, consigue su motivación y suben un peldaño más, tal y como se ve en la imagen. Después de subir este peldaño, si es que tú le das más inspiración, ¿qué quiere decir esto? Tienes mejor percepción de lo que ha hecho, ¿no? Le sigues ahí alentando, vuelves a activar su inspiración y haces que suba un siguiente peldaño más. Es algo progresivo. En cambio, cuando tú percibes algo en tu entorno y no te agrada, ¿no? De hecho, tratas de alejarte o tratas de evitar. Cuando algo en tu entorno no te agrada. El arte tiene que ver mucho con este aspecto de la percepción, ¿ya? De la realidad y la percepción de los sentimientos. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, ¿ya? Tenemos la contribución de las matemáticas. ¿Ok? Hay una frase ya que siempre manejamos, ya los que desarrollamos tecnología, no los que nos enfocamos a poder lograr mejoras, ¿ya? Y es acerca de que todo lo que puedes medir, puedes mejorar. ¿Ok? ¿Por qué decimos esta frase? Porque cuando tú consigues medir algo, ¿ok? Significa que puedes mejorarlo. Y ahí es donde te apoyas en las matemáticas.
Si tú las actividades que has realizado no implementas sistemas de medición, no puedes saber si vas a mejorar o vas a empeorar. No puedes saberlo. De hecho, andarías perdido diciendo si realmente han logrado los estudiantes o no han logrado. Si no tienes una forma de cómo medir, una forma de cómo contrastar, ¿no? De hecho, aquí también Manuel Castells, ¿no?, tiene un realce y él dijo, ¿no? Yo de hecho era uno de los profesores más jóvenes porque a él lo contrataron exactamente, si mal no recuerdo, a los 23 años para enseñar en la universidad. Pero no le han contratado para enseñar un tema realmente sencillo, sino lo contrataron para enseñar estadística, ¿no? Y ahí yo recuerdo cuando estaba viendo ahí a Manuel Castel, decía, ¿no? Han contratado, ¿no?, para enseñar estadística. Yo no sabía estadística, ¿no? De hecho, cuando tú no sabes algo, tienes que meterte a hacer las cosas para poder conocer. Eso es lo que decía, ¿no? ¿Y por qué él ha tenido tanto renombre o por qué las empresas lo aman ahí a Manuel Castel por ese año? Porque dice Castel, yo no conozco la estadística, pero algo sí sé. Yo sé contar, dice, ¿no? Y el hecho de que sepa contar me ha llevado a aprender estadística. Sin conocer estadística, he enseñado estadística con tan solo saber contar. Y he aprendido muchas cosas, ¿no? Las empresas ahí lo contrataban porque sabía contar, ¿no? Sabía cómo poder armar estos instrumentos para poder hacer mediciones, ¿no? Cuando tú sabes contar, puedes armar tu instrumento para hacer mediciones. Es algo bastante importante, la estadística es importante. Y no es necesario que conozcas una estadística muy complicada, ¿no? O que cada vez que veas la palabra estadística pienses que estás llevando una roca encima, ¿no? Tienes que simplemente saber contar, saber cómo los números se movilizan dentro de tu forma de pensar, ¿no? Entonces esa es la contribución de las matemáticas. Tenemos que hallar formas en las cuales nosotros podemos medir y contrastar las ideas. Y esto se aplica a todo, ¿no? Cuando tú puedes medir algo, puedes contrastar si has obtenido los resultados esperados o no. Si no has obtenido los resultados esperados, significa que puedes seguir mejorando. Puedes cambiar de estrategia para lograr el resultado esperado. Es una forma de automejora constante, ¿no? El concepto de matemáticas dice así: ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. ¿Ok? Al final de cuentas, ¿ya?, estos conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática que lo hemos expresado forman al STEAM Education. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante, ¿ya?, mientras esté en los ambientes escolares, siempre tiene que tener presente estas 5 disciplinas. Si queremos que ese estudiante se desarrolle de forma integral para el siglo XXI. Pero aquí hay algo que todavía no se ha previsto cuando se formó el STEAM, que es el ingreso de la inteligencia artificial. Así que aquí habría tal vez un plus que agregarle, que esto es importante que sí desarrollen, tal vez yo diría hasta primaria, y cuando ingresan a secundaria que lo hagan en compañía de la inteligencia artificial. Falta otro término, ¿no? STEAMI tal vez, STEAMIA sería, ¿no? Combinación con la inteligencia artificial más. Pero bueno, son todavía teorías, ¿no?, que nos dicen cómo podría ser, ¿no?, la educación. Entonces, tenemos en qué consiste el STEAM Education. Nos dice que es para desarrollar habilidades de los estudiantes para que estén preparados en los retos y demandas del siglo XXI. También nos sirve como soporte para el desarrollo de la creatividad, innovación y el emprendimiento. Aquí tenemos el enfoque STEAM en la educación. ¿Ok?
¿ok? Hay un pequeño video, ya que quiero que vean. Lo pueden encontrar en YouTube con este término. I use suite the school system. ¿Ok? Lo voy a poner play y espero que hagan una buena crítica a todo lo que se menciona en el video. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo, en aquella época todo era distinto, todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots, el mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada, quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común, en vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia.
Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Interesante. Acerca de la de que orientamos, ¿no?, educativos. Muchas veces tal vez se nos es fácil calificar a los estudiantes en base a conocerles que en la universidad ya no se califica, se conoce desarrollo de capacidades. Hay una mayor flexibilidad para poder contestar los diversos, también las experiencias para eso hemos cambiado un sistema que se basaba en números, un sistema que se basaba en generales. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de las habilidades básicas del enfoque, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que deseamos desarrollar en los estudiantes ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas de forma común en todas las actividades que realicen. Ejemplo, si yo quiero desarrollar ciencia, en mis actividades que yo realice, en las experiencias de aprendizaje que realice, se debe poder observar, describir, identificar, experimentar. De esa forma desarrolla ciencia. Ahora, si quieres desarrollar tecnología, debes realizar acciones, avanzar, crear, progresar o lograr. ¿Okay? Con eso desarrollas tecnología. Si quieres desarrollar ingeniería, debes realizar actividades como construir, hacer, diseñar o pensar. Si quieres desarrollar actividades que tienen que ver con arte, debes aplicar la creatividad, la comunicación, la adaptabilidad y la socialización. Y también debe estar presente bien las matemáticas, que nos van a poder medir, cuantificar, formular y computar todo lo que hagamos. Si hemos hecho una actividad, siempre hay que aplicarle matemáticas para determinar los resultados de esta actividad. Y muchos de ustedes conozcan una herramienta que se llama escala de Likert. Yo estaba analizando esta herramienta y es la que más se asemeja para todas las actividades de experiencias de aprendizaje y que se acopla bastante bien la escala de Likert para realizar las experiencias de aprendizaje. Bueno, ya tal vez tengamos las actividades, ¿no?, prácticas que expliquen mejor adaptar estas herramientas. Muy bien, entonces vamos a entender el enfoque STEAM. Buenas tardes, ¿puedo participar? Sí. Bueno, sí, muy interesante, sí he estado analizando este enfoque, pero también a su vez acá le faltaría en este caso de repente, en este caso la letra H, de su enfoque de humanidad, ¿no? Porque normalmente a veces los enfoques de minero también ya lo incluyen H, en este caso orientadas a la humanidad, sociales, ¿no?, la ciudadanía activa, ¿no? Entonces podríamos de repente añadirle también, ¿no?, ese enfoque. Claro que sí. Hay algunas de la humanidad, ¿no? Era reencontrar nuestros valores, ¿no? Debemos hacerlo con conciencia. A eso le llaman STEAM más H. Es un enfoque que se basa en integrando el aspecto humanitario. Pero recordarles que este término del enfoque STEAM, desde que nació,
se desarrolló como método productivo que busca formar a personas que sean capaces de gerenciar empresas, que sean capaces de liderar negocios. Cuando tú agregas esa parte humanitaria, nos hemos dado cuenta que puedes lograr mayores éxitos en algunos casos, en donde la sociedad también trabaja de esa forma humanitaria. Pero en sociedades donde no trabajas de forma humanitaria, tiene mucha capacidad de éxito. Que tendrías que ver todos los estudios que han aplicado. Y es bastante interesante ver cuán importante es aplicar este factor humanitario. Por ejemplo, esto tendría mucho sentido en países como, por ejemplo, Japón. Japón se dice que los estudiantes ya desde la escuela arman calculadoras. Ya manejan todo el enfoque STEAM, arman calculadoras, pero ellos manejan este enfoque humanitario desde que están en el inicial. De hecho, más importante que comunicación, más importante que matemática, es el comportamiento, el enfoque humanitario. Eso es lo más. Y hay veces ves ahí en Japón, negocio de frutas, digamos, vas a notar que los negocios no son vendedores, que simplemente hay un tarrito en donde está el dinero. ¿Quieres una fruta? Coges la fruta, ves cuánto cuesta y depositas el dinero. Es más, puedes ver si puedes darte tu propio cambio tú mismo. No hay una persona que te esté mirando. Debes responder de esa forma, considerando que estás formado en valores. Ese enfoque puede darse bastante bien en la sociedad japonesa. Si nos enfocamos un poco aquí al ámbito peruano, aquí tenemos diversas realidades. En algunos lugares sí se va a poder aplicar bastante bien, pero tú imagínate llevar ese mismo enfoque humanitario a, digamos, ahí a Lima, ¿no? Hacer un negocio en donde le digas a la persona, coge tu fruta y luego deposita el dinero ahí para poder llevarte el producto. No hay una persona que te ve, nada, simplemente lo dejas ahí, en la calle. Entonces, ahí tal vez algunas personas sí lo respeten, ya que viven en este entorno, pero hay otras personas que no lo van a respetar. Simplemente van a ver que está ahí, que tiene vigilancia y van a querer tomarlo. Van a querer robarlo, van a querer realizar esa acción. Entonces, sí es bueno dar el realce a este enfoque, ¿ya? Pero también tenemos que tener en consideración cómo se va desarrollando la sociedad y sobre todo qué actividades como docentes estamos realizando para lograrlo. Esto del enfoque STEAM está estandarizado, ¿ya?, a nivel mundial para ver en este sentido. Algunos países sí implementan el STEAM más el H, que es el enfoque humanizado. Si deseas, puedes aplicar este enfoque humanizado también a las personas, siempre resaltando las habilidades humanas. Pero no es algo que puedas aplicarlo fácilmente. Sí sería un buen comienzo. ¿Okay? Vamos a entender ya el enfoque STEAM, ¿ya? Pero esta vez lo vamos a entender porque recuerden que este enfoque STEAM nace a comienzos del siglo XXI. Conforme va pasando el tiempo, va cambiando el paradigma, van cambiando la forma de comprender los conceptos. Yo espero de que todos estos conceptos que les estoy mostrando ahora, ustedes sean críticos y lo analicen y vean la mejor forma de poderlos aplicar. ¿Ok? Ese es el objetivo. Ya un docente dijo que voy a aplicar de forma humanizada, así que también es una buena iniciativa para aplicarlo en ese. ¿Ok? Vamos a continuar con el enfoque STEAM. Aquí tenemos dos modelos para poder explicar dos ejemplos para poder entender cómo operar con el enfoque STEAM. ¿Okay? Primero es un ejemplo que habla acerca de la fuerza de la explosión y hay un segundo ejemplo, ¿ya?, que es una situación aplicada en la práctica.
es una simulación. ¿Ya? En realidad no tiene un nombre. Ustedes van a poder ponerle el nombre que deseen. Entonces pasamos con el primer caso. Caso de aplicación Steam. Por ejemplo, tenemos el caso 01, que se llama la fuerza de la explosión. Esto está basado en hechos históricos. El proyecto es de transporte terrestre, el enfoque es Steam y el entorno es la vida real. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un caso histórico que ha aplicado Steam para lograr el mayor desarrollo. ¿Ok? Primero debemos reconocer la ciencia. ¿Ya? ¿Qué es ciencia? El conocimiento. Si tú eres buen observador, habrás notado que las personas desde hace varios años utilizan cañones para poder disparar balas y causar daño al enemigo. De hecho, la tecnología se ha desarrollado bastante bien con miras militares. Y a las universidades también las contrataban los militares y los financiaban para que desarrollen tecnologías que puedan causar daños a otras personas. Era un factor militar, era un factor de guerra, era el negocio de la guerra, ¿no? Ahí es donde nacen las universidades, con ese objetivo al comienzo, ¿no? Buscar conocimientos que puedan llevar ventajas a la nación para ganar las guerras, ¿no? Entonces, estos cañones se han utilizado en barcos, en tanques, unidades terrestres, en lugares. Una característica fundamental de estos cañones era su bala de cañón, que la verdad pesaba bastante, 5 kilos, 10 kilos pesaba, ¿no? La bala de cañón. Lo ponían ahí adentro, lo hacían estallar y mandaba el cañón a una larga distancia. Esta bala pesante, una larga distancia hasta su objetivo. Y era tanta la fuerza que tenía que podía hasta hundir barcos, causar daño a los barcos y hundirlos. Entonces, un ser humano, imagínate agarrar una bala de cañón y lanzarlo. Va a tener la misma fuerza que el cañón. El cañón tiene tanta fuerza que lo lanza a una gran distancia. Entonces, ahora que sabes que este cañón cuando explota, se dice ¡pum! Cuando explota, puede lanzar una bola pesante, o sea, tiene bastante fuerza. La siguiente pregunta es, ¿cómo generar la explosión? Y ahí es donde se ocurren las ideas de los... Por ejemplo, la gasolina puede explotar, el gas puede explotar, el aceite puede explotar, pero necesitan ciertas condiciones para lograr una explosión. No es que pueden explotar así a simple vista. Hay algunos combustibles que son más inflamables y explotan más rápido, se prenden más rápido. Y hay otros que son menos inflamables y demoran en poder prenderse o demoran en generar una explosión. O requieren de otros factores para que puedan explotar. Entonces ahí va nuestro conocimiento de todos los combustibles que existen, cómo podemos generar explosión. Luego necesitamos el conocimiento de la resistencia. ¿Qué materiales resisten la explosión? Ya tenemos estructuras de fierro y acero para poder resistir el estallido de un cañón, por ejemplo, este fierro. Para que pueda resistir la explosión, necesita un armazón de fierro o una armazón de acero. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro conocimiento, materiales resistentes, combustibles y efectos de la explosión. ¿Ok? Ahí está nuestro conocimiento en ciencia. Luego vamos a la parte de tecnología. ¿Qué era la tecnología? Cómo hacer las cosas. Nos ayuda a estudiar cómo se hacen las cosas. Entonces, por esta época, se manejaban estas carrozas. Para que las personas puedan transportarse, utilizaban estas carrozas. Y obviamente estas carrozas las jalaban caballos. Un caballo podía jalar a 2 personas, pero si ya llevaban 4 personas más carga, necesitabas 2 caballos, 3 caballos, 4 caballos, ¿no?
más caballos, podías llevar más cosas pesadas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunos de los principios de la tecnología, por ejemplo, la rueda. Gracias a la correcta utilización de la rueda, podemos transportar las cargas. Esto es tecnología. La rueda. La ciencia vendría a ser como el soporte en este aparato circular distribuye la fuerza y puede movilizarla. Esa sería la ciencia. Pero la tecnología es la rueda. Esta rueda, ¿cuánto puede transportar o cómo puede transportar? Dependiendo del tamaño, la fuerza necesita, también cuánto soporte va a tener a través de todos esos detalles nos ayudan a determinar esta tecnología cuánto nos puede ayudar al momento de transportar las cosas. ¿Ok? También tenemos tecnología en el caso de herramientas. Por ejemplo, cómo moldear herramientas, ¿no? Este es un arte que dominaban los herreros. Cómo fundir metales resistentes también es un arte. Eso es tecnología. Cómo se extraen los combustibles para hacer cocinas y lámparas también era un arte. Este tipo de conocimiento, tecnología, ha conllevado a que algunas personas puedan hacer la explotación y puedan venderte, ¿no? Diversos combustibles a diferentes cosas. Hoy en día, por ejemplo, no todas las personas saben cómo se fabrica la gasolina. Y como tú sabes esa tecnología de fabricar gasolina, tienes que pagar para que obtener gasolina de otros que han fabricado. Pero si les enseñáramos a fabricar gasolina, pues irías a buscar tu recurso y te pondrías a fabricar gasolina. Podrías venderlo según el costo que te cueste producir esa gasolina. Muy bien. Entonces, estas son las tecnologías. Aquí tenemos unos claros. Por ejemplo, cómo se transportan cargas, una carroza con ruedas y jalado por cabellos. Tenemos el conocimiento de herrería y fundición de metal. También hay conocimiento de combustibles y las reacciones químicas. Químicamente puedes hacer reacciones para lograr estallidos. Luego pasamos a la siguiente parte que es la ingeniería, ¿no? Ahora que ya sabes que tienes combustibles, aquí en conciencia tienes el conocimiento del cañón, es cómo funciona la fuerza. Con la ingeniería vas a empezar a hacer pruebas para lograr controlar la fuerza de explosión, ¿no? Y este es uno de los primeros resultados de realizar esas pruebas para controlar la fuerza de la explosión, ¿no? Este mecanismo, ¿ya? ¿Bajo qué mecanismo? Aquí tenemos las premisas. ¿Bajo qué mecanismo podemos aprovechar la fuerza de una explosión? ¿Cómo poder encender la explosión? ¿Qué combustible es el más adecuado para generar esta explosión? ¿Y cuánto peso y fuerza requieren las carrozas para transportar el peso? Al principio no sabemos cuánta fuerza va a tener, ni de qué magnitud van a ser las explosiones, y cómo generar las explosiones. Ya nos hace esta pregunta. ¿Cómo crear un soporte metálico capaz de aprovechar la fuerza de la explosión? Y como resultado, dio esta estructura. Esto es una vela, algo que estudian en robótica. Esto de aquí se llama un compresor, ¿ya? No sé si ustedes han notado, aquí cuando el aire se mueve, cuando el aire se comprime, calienta. Y la calor, cuando se eleva a cierta temperatura, prende fuego. Este es un efecto natural, es un principio que nosotros debemos dar en la parte de la ciencia. Cuando el aire se comprime tanto, puede generar fuego. ¿Ok? Y ese principio lo han utilizado aquí. Pero necesitamos, y con este chupón, absorber aire. Después sellamos todas las aberturas, comenzamos a comprimir el aire.
Una vez que el aire se comprime, va a generar calor y va a estar propenso a encender fuego. Basta que le eches un poco de combustible y ¡pum! Estalla. Y la fuerza que va a estallar va a botar a este chupón, lo va a botar con fuerza hacia abajo. Luego, ahí vas a tener aire quemado, que se ha quemado el aire. El siguiente proceso es que botar el aire quemado. Esto es algo que a alguien se le ocurrió. Tomar aire, comprimirlo, echarle combustible, hacerlo estallar, luego botar el aire quemado. Es todo un proceso que se debe repetir varias veces. Entonces, para comprimir un aire, ¿qué necesitamos? Un movimiento inicial. Necesita haber un movimiento inicial que se encargue de comprimir el aire y hacer esta explosión, para que después haga el movimiento de la explosión o bote y haga el movimiento circular en la manivela. ¿Ok? Fuerza de arranque inicial. ¿Ok? Aquí tenemos los resultados de la ingeniería. Dice que el aire comprimido calienta. ¿Está? Eso hace aceleración de partículas. Así se conoce. Cuando tú comprimes algo, las partículas se aceleran. Luego le inyectas un poco de combustible y se origina la explosión. Y la explosión mueve la rueda. Esto es ya la ingeniería aplicada. Es la ingeniería aplicada. Ahora vamos a ver este personaje que se llama Sol Diesel. ¿Ok? Él se le ha ocurrido esta idea del motor diésel. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Aquí está su idea. Aire, compresión, explosión y expulsión de aire quemado. Aire nuevo, presión, explosión y expulsión de aire quemado. Entonces Rudolf Diesel dijo de que necesitamos 4 de estos mecanismos. ¿Por qué? Mientras la explosión de uno hace mover aquí la rueda, ese mismo movimiento debe comprimir el aire. ¿Te has dado cuenta? Mientras uno explota, el otro comprime. Mientras el otro ya se encarga de botar el aire quemado y el otro se encarga de absorber nuevo aire. A esto se conoce como 4 P's. 4 de estos mecanismos son necesarios estar conectados de esta forma para repetir este proceso una y otra vez. De cada pistón en algún momento va a botar aire quemado, aire quemado, aire quemado y aire quemado. No van a botar al mismo tiempo. Primero después este y después este. ¿Ok? Y así se va a tener un movimiento constante giratorio. Este tipo de motor depende de la electricidad, depende de combustible, depende de explosión. ¿Ok? El aire lo haces explotar. Como resultado, gracias a esta ideología. Ahora, si hubiéramos estudiado en este entonces Steam más H, si lo hubiéramos estudiado, hubiéramos dicho que este aire quemado, ¿cuánto de daño causa a las personas? Sabes que este motor ha dado un gran desarrollo tecnológico. Ha causado que las industrias se desarrollen, que cada vez haya más crecimiento. Pero si hubieran pensado en las personas, que el aire quemado puede dañar el ecosistema, puede causar daños a las personas, posiblemente las personas nunca hayan querido comprar este motor, no hayamos logrado el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, si pensamos humanitariamente, decimos que el combustible es dañino, este aire quemado es dañino. Es más, algunos mezclan gasolina y aluminio
eso aumenta la delincuencia, es más dañino. Y cuando tú haces la explotación también de los recursos naturales, cuando tienes petróleo, después de lo que explotas, ahí ya no crece plantas, malogras los ecosistemas y dices que es dañino. Tal vez no hubiéramos tenido mayor desarrollo, pero hubiéramos tenido una vida más saludable. Pero en ese entonces no se pensaba en el H, simplemente se pensaba en que estos aparatos van a causar mayores ventajas, van a apoyar el desarrollo de la humanidad. Y es así que teníamos este carro que se movía, que podía trasladar a las personas, podía trasladar pesos. Este es el carro de motor. Ahora, en ese entonces, los carros eran de un solo modelo. En la actualidad, te ofrecen diversos modelos y diversos estilos. Por el lado del arte, tienes que basarte en estilo. Y cuando hablas de estilo, quiere decir cómo vas a presentarlo. Por ejemplo, este carro que lo vas a ver todo así bonito, modelo, te lo van a vender más caro. ¿Por qué? Porque es un bonito modelo. Tal vez cueste fabricarlo menos de lo que un carro estándar tenga. Tal vez cueste menos de fabricación. O tal vez cueste de su fabricación un poquito más. Pero te lo van a vender bastante caro porque tiene una bonita forma. Te van a decir, no hay muchos carros como esta. Por lo tanto, sube el valor. Ahora, cuando presentas así un carro, todo formido, también vas a lograr ventajas porque vas a ver que este carro tiene bastante resistencia, que puede operar en diversas zonas. Ahí también presentándolo de esta forma, le van a subir el valor. Entonces tú tal vez veas y digas, no, más me gusta este carro, pero no tengo tanta plata, mejor me endeudo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes al comprarte tu carro? ¿Es en realidad para que te ayude el transporte? Porque realmente necesitas. Si tú haces la comparación, ¿cuánto te cuesta movilizarte en un colectivo y cuánto te cuesta movilizarte en un carro? Generalmente movilizarte en un carro te va a salir más costoso, pero ¿es necesario? ¿O te dejas ganar por el sentimiento de querer tener uno? ¿Te dejas ganar por ese sentimiento de tener un modelo del año? Ahí es donde juega el rol el arte, cuando tú empiezas a negociar el producto. Ahora, el arte también juega el rol en la forma. Por ejemplo, el motor tú lo puedes vender en forma de avionetas. Vas a decir, vas a tener este motor la capacidad de volar por los cielos. Una experiencia que tal vez no todos tengan. Por lo tanto, vas a seguir elevando el valor del producto. Vas a elevar el valor del producto, que te va a dar una experiencia única. Estilo y forma. Son las formas en las cuales a través del arte podemos dar un valor agregado a todo lo que producimos, a todo el resultado del Steam. El arte le da eso. Aquí tenemos tres preguntas. Primera, ¿cuál es la utilidad en la vida? Segunda, ¿cómo lograr vender el producto? Y tercera, ¿qué nuevas variaciones existir? ¿Okay? Siempre tenemos que contestarnos estas preguntas para aplicar correctamente el arte. Y finalmente, tienes que aplicar matemáticas. Y cuando tú hables con los empresarios, hables con los artistas, ellos ven números. El dinero, eso que nos es vital a nosotros para tener lo que queramos, todo habla en base a números. Y tenemos que enseñar a los estudiantes a ver números de las actividades que realicen. Y eso es las matemáticas. Con las matemáticas tú puedes determinar cuál es el aporte, cuánto se ahorra en costes y cuánto ascienden las ganancias. Tienes que hallar formas de medir todas tus actividades para lograr mejoras. Entonces, si basamos en las matemáticas, este motor
ejemplo, ¿no? Orígenes a la era industrial. Gracias a este motor, muchas personas han sido despedidas, perdido sus labores, las máquinas funcionaban más rápido y mejor. Gracias a este motor, ya las personas no criaban caballos. Y esto viene el primer dilema, ¿no? El motor de diésel al principio se utilizaba para el transporte. Y las personas eran muy reacios en entender esto, ¿no? Decían, no, ¿para qué utilizar ese motor, no? ¿Cómo vas a tener una carroza sin caballo? Te decían. Y cuando tú le decías a las personas, pero esto trae más beneficio, decía, ¿y cómo trae ese beneficio? Era difícil hacer entender a las personas cuál era el beneficio que tenía este motor. Así que se les ha ocurrido hacer la comparación con caballos, ¿no? Si tú tienes un caballo, puedes transportar dos personas. Con dos caballos puedes transportar cargas. Con cuatro caballos puedes transportar personas y cargas. Este motor equivale a 40 caballos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene esa fuerza como si estarías 40 caballos a jalar de tu carroza. Eso. Sino que también ya no te vas a preocupar por alimentar los caballos, por darles su salubridad. Recuerda que tiene que haber un domador de caballos, un vaquero, porque los caballos se estresan en un lugar. Tienes que tener campo para los caballos para que puedan vivir. Son varios factores. Te vas a ahorrar todo eso reemplazándolo con un motor. Entonces una persona se decía, ¿no? A ver, al caballo a diario tengo que darle su alimento, tengo que contratar una persona para que los cuide, tengo que ver que el terreno esté bien, cuando se enferma hay que darle su medicamento. Me sale más costoso criar caballos. Mejor compro motores. Y ahí matemáticamente tú puedes determinar cuál es más beneficioso para las empresas, para las industrias. Por eso era Steam, es un requerimiento que se debía implementar para lograr mejoras en el país. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el Steam, el caso 2, que tiene que hablar con el emprendimiento. Esto solo es una simulación, ¿ya? De la aplicación del Steam. Es algo que pueden aplicar, si ustedes desean, aplíquenlo, ¿ya? Pero tienen que tener siempre en consideración los riesgos, ¿ya? Esta vez vamos a hablar de un proyecto que lleva el nombre Alimentación Saludable. ¿Ok? Antes de pasar a este ejemplo, voy a ver aquí en el chat, ¿ya? Si existen algunas preguntas. ¿Ok? A ver, bueno, no existen mayores preguntas. Estamos todos. ¿Ya? A ver, creo que ahí tenemos una mano levantada. Acaba de levantar Edu Cayo. Sí, muy buenas tardes. Sí, con respecto a una afirmación que usted hizo mención hace unos minutos atrás, con respecto a que precisamente en el STEAM, y usted puso como H en la parte humanitaria, con respecto al ejemplo de que se iba a realizar una especie de carro, ¿no? Y que si se hubiese aplicado en el Steam H, entonces este carro no se hubiese producido, ¿no? Es decir, hubiese dañado, hubiese visto, ¿no? Todos los aspectos de la contaminación y todo lo demás, ¿no? Pero cuando uno, bueno, por lo menos yo, cuando se trata del concepto de humanitario, o humanista en todo caso, es precisamente la parte de socialización, ¿no? La sensibilidad social. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si se va a crear, se va a inventar, ¿no? Se va a producir. Sí, aló, ya ha perdido. Acabo de perder.
Ya te entendí que es... Sí, aló. Parece que he tenido una pequeña dificultad aquí en mi plataforma. ¿Qué habrá pasado? ¿Podrías repetirme lo que estabas hablando? Te llegué a entender hasta el estima. Sí, creo que también, ¿no? Ya bien, para poder reducir todo lo que había podido hablar, tampoco me había notado. Bueno, en todo caso, el estimache, cuando me refería, cuando se refería, deduzco yo, a la parte humanista, es que las producciones que se puedan realizar, ya, es decir, las producciones tienen que ser orientadas, dirigidas, ¿no? Al campo de las grandes colectividades, de las grandes necesidades que las grandes poblaciones tienen, ¿no? Y hice una referencia hace un momento de que, por ejemplo, si un arquitecto va a realizar ¿cómo se llama? Una construcción, por así decirlo, ¿no? No lo va a hacer simplemente pensando en un individuo, ¿no? Que tiene poder económico, ¿no? Sino que esto tiene que ser orientado, y la parte humanista orienta así, ¿no? A la parte de sensibilización social. Es decir, que el arquitecto tiene que hacer un producto en base a las necesidades de las grandes poblaciones, ¿no? Por ejemplo, la gente pobre, por ejemplo, en el caso de las grandes asentamientos humanos, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? Se tiene que orientar más o menos a eso, a la producción de ese campo, ¿no? Y bien es cierto, como decía, usted es una empresa y tiene que producir, pero en las grandes mayorías, ¿no? Es la sensibilización social. A eso se refiere la parte de humanista, ¿no? Porque hacía referencia usted de que el motor diésel, ¿no? Cuando se inventó, esto no cabía, ¿no? En el caso humanista, porque usted hizo mención de que no se iba a producir entonces porque contaminaba y todo lo demás, ¿no? Entonces, como uno va viendo esos aspectos, uno tiene que tener en cuenta que la misma sociedad, a final de cuentas, va a tener que desarrollar nuevos mecanismos mucho más eh, sofisticados, mucho más ¿no? elaborados, ¿no? Como en el caso del motor diésel, ya hoy en día va a ser obsoleto, y ya eso casi obsoleto, ¿no? Porque ya es electricidad, contamina mínimamente, ¿no? En mínima proporción, pero en el futuro posiblemente ese tipo de contaminación también va a ser reemplazado ¿no? Por otro mucho más elaborado, ¿no? A eso creo que se refiere cuando se habla humanista, ¿no? La parte de sensibilidad social. Gracias. Claro, muchísimas gracias, Edwin. Como les había dicho, es bastante importante analizar cómo aplicamos el Steam, ¿ya? Porque podemos tener todas las ganas del mundo, aplicarlo en sentido humanista, y la verdad yo muchas veces enfoco los proyectos, ¿no? Hacerlo también humanista. Pero lamentablemente, dependiendo de cómo esté estructurado un país, va a tener éxito, también no. En este caso, del motor diésel, tuvo éxito. ¿Por qué? Porque les dijeron a las personas que ese humo que bota no es dañino. Y después aparecieron las enfermedades que eran provocadas por este humo. Ahora, en paralelo, se han desarrollado otras tecnologías. Por ejemplo, el motor que funciona con agua, el motor que funciona con hidrógeno. Y no es una persona, son varias personas que han intentado llevar este motor al sector industrial, pero terminan desapareciendo. No son proyectos que otros, que los que por ejemplo estallan el petróleo, estallan la gasolina, quieran que tengan éxito.
es algo que un país normalmente lo implemente, salvo que este país, todos sus habitantes tengan el sentido humanístico, ¿no? Y eso es algo bastante difícil. Eso se ha podido comprobar históricamente. Por eso, desde el punto de vista histórico que yo te he explicado, es más factible implementarlo sin el H. Es un histórico. Ahora en la actualidad, ya las personas generalmente se dan cuenta y están tratando de apoyar el sentido más humanista, de implementar cosas que no dañen a las demás personas, que no dañen comunidades. Pero estos casos de proyecto generalmente no logran prosperar debido a que un sector de la población sigue buscando su propio beneficio. Y es bien difícil cambiar estas realidades. Pero ahí en Japón es posible hacer estas cosas. Carros que funcionan con electricidad, carros que funcionan con agua, es factible, porque ellos son más humanistas, tienen otra cultura, otra forma de pensar. Por eso les dije que sería casi imposible de que ese motor haya llegado a nosotros si le damos un sentido humanístico. ¿Por qué? Porque no hubieran apoyado muchas personas y tal vez esta persona habría pasado toda su vida tratando de que se conozca este motor, pero no hubiera influenciado en las grandes empresas quienes tienen el poder. Las grandes empresas industrias durante esta época eran quienes tenían el poder, los fondos económicos para llevar a varios lugares del país. Y si tú mostrabas una solución que no les convenía, simplemente no te apoyaban. Pero si le decían, hace daño, pero te conviene, entonces lo que hace daño hay que ocultar, solo hay que mostrar lo que nos conviene. Ese tipo de pensamientos también se llevaron cuando sacaron la electricidad. Por ejemplo, ahí tenemos Edison, también estaba ahí ya se me ha ido ya el otro nombre, ¿no? Pero es el que inventó los principios de la transmisión inalámbrica de electricidad, ¿no? Eso que utilizamos aquí, radiofrecuencias. Ay, se me ha ido, quien inventó la corriente alterna, se me ha ido su nombre. Nikola Tesla, profesor. Ah, Nikola Tesla, muy bien Luis, ¿ya? Tesla. Tesla era más humanista en ese sentido, ¿no? Mientras que Edison era más industrial. Decía de que hay que procurar utilizar la energía a nivel industrial y las grandes industrias han apoyado. Pero Tesla dijo, la electricidad se puede transmitir, ¿ya? De forma con cables de cobre, pero después de investigar más dijo que no era necesario cables para poder transmitir la electricidad. La electricidad se puede transmitir de forma aérea. Pero resulta que para ese entonces, cuando ya descubrió Nikola Tesla ese concepto de transmitir inalámbricamente la electricidad, las grandes compañías ya tenían contratos, tenían ya explotación del cobre, ya habían contratos con ciudades para poder cablearlas. Y después decirle que ya no necesitas cobre para transportar tu electricidad y así lo vas a poder realizar mejor, era una gran pérdida económica, así que mejor lo silenciamos. Ese sí era el pensamiento. No importaba que el conocimiento sea más viable o más fácil de poderla utilizar, simplemente veían intereses de uno. En ese entonces, principios del siglo XXI, el H no funcionaba. Todas las ideas que tenían H no. Hay muchas buenas ideas que tú puedes ver, si ves ahí en YouTube, esas buenas ideas que implementan el sentido unitario, solo se han quedado como videos en blanco y negro. Puedes ver que había un grande avance tecnológico, pero nunca se ha logrado implementar más allá que no les conviene a las grandes empresas. Pero hoy en día hay veces ves lo que hicieron las personas antiguas y dices, estas personas tenían grandes ideas, pero ¿por qué no lo utilizamos hoy en día? Porque no es factible. Beneficia a este grupo. Por eso te he dicho, si al motor diésel le hubieran dado el sentido H, tal vez no hubiera salido nunca. Porque imagínate un motor que pueda funcionar con agua. Ya existe, varias personas lo han hecho.
pero no lo implementamos. ¿Por qué motivo? O tratamos de silenciarlo porque no conviene. Ya no explotaríamos petróleo. Muchos de los países árabes ya basan su economía en base al petróleo. Venezuela, por ejemplo, basa en base al petróleo. Estados Unidos también tiene base al petróleo. Es considerado el oro negro. Y decirles que ya necesitamos petróleo para nuestro transporte, es decirlo, ese oro ya no vale para mí. Yo tengo bastante agua en el mar que puedo utilizarlo como combustible. Ya no te voy a comprar petróleo. Decirles eso genera bastante inestabilidad económica y una serie de problemas internacionales. Es todo un caso. En algunos países donde ya toda la población practica el sentido humanitario, es viable llevar este tipo. Muy bien, y les he dado una de mis perspectivas, ¿no? Todo yo pude analizar, pero siempre es a criterio de ustedes. Lo que yo les menciono, no lo acepten como la realidad absoluta. Simplemente pónganse a pensar y críticamente evalúen hasta qué punto les conviene aplicar el conocimiento. Yo les hablo en base a hechos históricos que he podido analizar después de ver tantos casos, tantas historias, tanto avance tecnológico. Yo siempre me ando preguntando, ¿por qué los proyectos de las personas antiguas, si son tan buenos? Yo veo que sí son buenos, los tenemos integrados en todas las casas. Y eran proyectos saludables que no se metían, ni siquiera eran de bastante utilidad. ¿Qué no se implementa? Tal vez no haya ese apoyo económico. Tal vez la industria sea más fuerte que el sentido monetario. Preguntas que todavía están por contestar, pero nos llevan a pensar otras cosas. Así que analícenlo críticamente y vean los resultados. Bueno, lamentablemente ya va siendo ya las 6 de la tarde. Por el corte de luz y también para darles la reflexión, ya no pudimos analizar este caso, pero lo voy a explicar brevemente. ¿Ok? Primero tenemos esta necesidad en donde los estudiantes quieren vender salteñas. Salteña es un producto que se vende bastante bien en Bolivia y en Puno, es bastante delicioso. Sería como el ceviche en Lima. Entonces, analizas cuánto te cuesta hacer la producción y analizas también cómo lo puedes vender. Haciendo la venta de salteñas, ya se ha planteado lograr una ganancia de 500. Entonces empiezas analizando por el lado de la ciencia, en qué contribuye nutrientes, cómo se procesa cuál es el conocimiento de por medio al momento de manejar la materia prima. Luego vas por parte de la tecnología que determina los procedimientos para la fabricación de salteñas. Por ejemplo, acciones de cómo amasar, cómo mezclar, cómo preparar cada ingrediente, en qué momento hornear los ingredientes, en cómo preparar, ¿no? Tiene que ser hervidos, fritos, ¿no? Todo eso hasta el momento del horneo final, todo eso es tecnología. Luego tenemos de la parte de la ingeniería, para producir 500 unidades de salteñas, ¿cómo debo hacer mis cálculos de insumos? Si tú manejas una buena ingeniería, vas a hacer una producción eficiente. Si manejas mala ingeniería, tal vez digas, me conviene comprar más harina y te termine sobrando la harina. O tal vez te termine faltando un ingrediente y luego vas a estar comprando por partes y no vas a tener una eficiencia en la producción. Finalmente, el arte, ¿cómo lo vas a presentar? Puede haber salteñas con un pollo más grande, puede haber salteña con gaseosa o puede haber salteñas en empaques que tengan mayor presentación. Se mide el estilo y la forma. Y después de aplicar las matemáticas, puedes determinar que si tú te has tenido una cuota inicial de 1000 soles, luego de valorar el producto y venderla, has obtenido 2, has tenido una ganancia neta de 500. Pero si has vendido, por ejemplo, salteñas con gaseosas, la venta de las gaseosas te puede haber tenido una ganancia indirecta de 100 soles extras. Así que tú te has planeado ganar 500, pero aplicando el material Steam, tal vez puedas ganar 600. Esto solo es una simulación, ¿no? Recuperas todo el capital y tienes una ganancia de 600. Una vez que tienes esta ganancia de 600, puedes utilizarlo tal vez para tu paseo o tal vez para invertirlo en otro proyecto.
Y si utilizas esta ganancia de 600 en el proyecto, también puede ser tu balance. Acerca si vale hacer salteñas, cuánto de esfuerzo se ha utilizado, ¿no? Todas las comparativas y determinas si realmente vale hacer salteñas. También tienes la opción de nuevas ideas. Por ejemplo, ¿qué sucede si hago una apoyada? Con una apoyada, ¿cuánto de beneficio puedo obtener? Y también, ¿qué se puede hacer con los fondos obtenidos? Este dinero que hemos obtenido, ¿lo podemos hacer producir aún más? ¿O lo podemos gastar para una determinada actividad? Se acaba de ir. No sé qué habrá pasado, pero acaba de tener inestabilidad en la... Bueno, estimados participantes, no ya siendo las 6:08, voy a dar por terminado la presentación del día de hoy. Espero que los conceptos que hayamos tocado les sea de bastante utilidad al momento de desarrollar labor como docente. La última parte de las matemáticas les había indicado de que el resultado de las ventas de Salteñas habían obtenido una ganancia de 500 soles según nuestra estimación y inesperadamente, ya sea vendiéndolo en empaques o vendiéndolo con gaseosas, obtuvimos una ganancia de 100 soles extra, ¿no? Algo más de lo planificado. Cuando utilizamos las matemáticas, siempre vamos a poder contrastar las ideas y también ver todas las actividades, cuánto de esfuerzo lleva.